esta manera vamos a dar inicio. Estamos en esta serie en la que ya vamos por el segundo mes de peregrinos estudiando la primera carta que escribe el apóstol Pedro. La semana pasada, ¿cuántos vinieron la semana pasada? Yo vi varias gente que estuvo la semana pasada por aquí. ¿Sí? Estuvimos hablando de crecer en salvación y había al menos 3 puntos importantes que el apóstol Pedro nos hablaba. Uno es acerca de la fragilidad de la vida, y es que somos frágiles. Pégale un pellizco al que está al lado, no mentira. Somos frágiles, y entendiendo esa fragilidad, yo creo que podemos valorar aún más el sacrificio de Cristo, que nos da una vida nueva, y además que podamos crecer. Para mí, algo importante del texto de la semana pasada era esta idea de que como niños deseemos la leche espiritual de la palabra de Dios. De ahí viene el crecimiento, viene el conocimiento y la formación espiritual. Eso fue lo que vimos la semana pasada en la sección 4, y esta semana vamos a avanzar un poquito más. De hecho, ya estamos en el segundo capítulo de la carta. Vamos despacio, pero queremos ir con buena letra. Así que esta sección la vamos a enfocar en el segundo capítulo de Pedro, de Primera Pedro, del versículo 4 al versículo 10, y vamos a enfocarnos en este tema de la piedra viva. La piedra viva. Hoy los chicos en Nexo Play, que están aquí en la sala del restaurante, o en la terraza más bien, van a llevar piedras. Por si acaso ellos vienen con una piedra, no es que la juntaran y no se asusten. Ahora, si se la tira usted, bueno, sí, asústese. Pero bueno, todos tienen hojita. Levante la mano si alguien ocupa hojita o si alguien ocupa lapicero para escribir. Y vamos a dar una primera lectura al texto. Yo voy a tratar, siempre digo lo mismo, entonces no me van a creer, pero voy a tratar de ser más ágil. Entonces, okay. Entonces vamos a leer el texto y nos vamos a ir metiendo de una vez al texto. Está bien, dice: Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con los cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Ojo que los acepta por medio de Jesucristo. Y así dice la Escritura. Y pongan atención en estos textos porque son textos que Pedro está tomando del Antiguo Testamento. Dice: miren, yo pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Dice: tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Pero ustedes son descendencia escogida, ojo a la lista, sacerdocio regio, dice esta versión, pero creo que Reina Valera dice sacerdocio real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó, esto me encanta, de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Cuántos han recibido misericordia? ¿Cuántos hemos recibido misericordia? Amén. Oramos. Gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por la oportunidad, el privilegio que nos da de unirnos juntos, estar entre familia, entre amigos, en la comunidad de Cristo. Gracias por esta familia que nos permites compartir, crecer, aprender, animarnos, orar unos por otros. Y te rogamos que en este tiempo tú nos ilumines, nos reveles y a través de tu palabra hables a nuestro corazón, a nuestra mente, en el entendimiento, que hoy podamos crecer, aprender y sentirnos animados mientras escudriñamos tu palabra. Te pido que uses mis palabras y que me permitas comunicar con sabiduría, con prudencia, el texto de la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, habiéndolo leído, vamos a indagar en varias cosas del texto que, como ustedes saben, nos gusta verlo en detalle. El primer aspecto que siempre queremos es observar. ¿Qué dice? ¿Qué no dice? Y en el caso, como lo estamos haciendo, también vincularlo con las últimas enseñanzas
que hemos venido teniendo. Pero bueno, de entrada, vamos a ver si esto está conectado. De entrada, la expresión inicial, Cristo, la piedra viva, es un tema grande y un tema fuerte en el texto. Entonces voy a marcarlo de una vez. Cristo es la piedra, voy a poner esto aquí encasillado, la piedra viva. Y este concepto probablemente usted lo ha escuchado un montón de veces. Y es que desde el Antiguo Testamento el concepto de un fundamento, de una piedra, está presente. Varias cosas para entender esto es que inclusive la geografía de Israel es de características rocosas. Aquí en Costa Rica, donde usted escarpe, encuentra tierra, y depende de donde usted encuentra este barro de olla, que llaman, ¿verdad? Que es anaranjaditico. En Israel, las características geográficas, geológicas, es que todo es de piedra. Inclusive el desierto de Judea es un desierto rocoso y no arenoso. Entonces, metámonos tal vez, no sé si usted alguna vez ha visitado algún lugar que tiene esas características. Pero entonces los montes, las montañas y toda la geografía en Israel es muy rocosa, por ende es muy árida, es muy seca. De hecho, la parte más seca de Israel, curiosamente, es Jerusalén y toda la parte. De hecho, de Jerusalén a Jericó hay máximo 7, 8 kilómetros. Jericó es un oasis en medio del desierto y digamos de Jerusalén para abajo, que está Belén, está Hebrón y todos los pueblos de Jerusalén, ahí para abajo todo esto es muy seco, muy árido, y está el desierto de Judea, que por cierto es el lugar por debajo del nivel del mar más bajo que hay en la tierra. O sea, si usted va al Mar Muerto, es lo más bajo que usted puede caer en la vida. Pero sí, de verdad, no en sentido figurado. Entonces, ya desde ese punto de vista, el tema de una piedra es significativo. Ahora, piense en todos los altares que se hicieron. Piensen en el altar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Recuerdan eso? El monte Moriah es justamente este mismo lugar, es donde está situado Jerusalén. Y dice que es una ciudad en lo alto, en la montaña. Y esa montaña es una piedra. Entonces, todo esto para decir que la idea de la piedra para ellos es muy lógico. Es una referencia o es una imagen, una metáfora muy, muy normal, porque para ellos están rodeados de esto. Entonces, vean lo que dice de Cristo. Cristo es la piedra viva. En Hechos 4:11, el mismo Pedro, delante de Sanedrín, discutiendo y defendiéndose ante las acusaciones que dejaran de hablar de Cristo, ellos hablan de la piedra viva que es Cristo. Entonces Pedro ya había mencionado esto, pero también pueden copiar por ahí Romanos 9:33, el apóstol Pablo vuelve al mismo concepto de la piedra fundamental, angular, y en Marcos 12 el mismo Jesús habla y dice que Él es la piedra rechazada, pero que ahora ha llegado a ser la piedra principal y el fundamento. Ahora, ¿por qué partimos de eso? Porque siempre que estamos... Entonces, como les decía, el concepto central de esta porción es Cristo la piedra viva. Y todo lo que los demás versículos van a describir está en torno a esto. Esto es un ejercicio muy importante cuando leemos la Biblia. Hacernos la pregunta es, ¿cuál es el tema grande aquí? Si está hablando de alguien es, ¿cuál es el personaje? ¿O cuál es el evento central que lo demás va a describir o que lo demás gira en torno a esto? Entonces yo quiero de entrada decirles, se trata de esa piedra viva que es Cristo. Ahora, quiero señalar que esa piedra dice que algunos, ¿qué? Desecharon. Ok. Vamos otra vez. Ustedes están viendo la pantalla y está bien, ¿verdad? Ok, ahí está. Los seres humanos la rechazaron, pero para Dios es escogida y preciosa. Les voy a dar una aplicación práctica así. No pretenda ser escogido y precioso para el mundo si ya fuiste escogido y precioso para Dios. Oramos. Ahora podemos irnos con eso. Pero bueno,
está lindísimo porque lo que está diciendo es que Cristo no venía necesariamente para ser aprobado por la gente. De hecho, lo que está diciendo el texto es que fue reprobado, fue desechado, a pesar de que Él es el importante. Lo que sigue diciendo es súper rico porque dice, al acercarse a Él, ahí habla de nosotros, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Y ya aquí comienza Pedro a introducir un lenguaje que comienza a resonar con lo que en el Antiguo Testamento se había revelado, sobre todo en el orden de la religión judía. Porque comienza a hablar de casa espiritual, que podemos entender eso de casa espiritual como templo, pero además dice que llega a ser un sacerdocio santo para hacer sacrificios espirituales. Esos tres conceptos, casa espiritual, sacerdocio y sacrificios, están inmersos en el contexto judío. Quiere decir que un judío entendía muy bien estas cosas, pero aquí lo importante, una característica que tiene este pasaje, es que él comienza a usar y a jugar con palabras del contexto judío en su ejercicio de la ley y todo lo que ya sabemos, pero ahora las trae a una realidad en Cristo. Creo que ahí es donde está el contraste que debemos apreciar muy bien. La semana pasada vimos una metáfora de niño, ¿recuerdan? El nuevo nacimiento, niño espiritual y crecimiento. Aquí la metáfora es Cristo como la piedra y nosotros siendo conformados como piedras vivas, y aquí viene el juego de palabras con contexto judío. Una casa espiritual, es un templo, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios, pero vea lo que dice, espirituales. ¿Cómo eran los sacrificios que se realizaban en el templo de los judíos? ¿Qué hacían con los animales? Físicos, los decapitaban. Eran sacrificios literales. Aquí Pedro nos está llevando a pensar en sacrificios espirituales. Y pasaba eso en aquel tiempo, sacrificios espirituales. Vamos a ir un poco ahí. Entonces, esta es la parte inicial. Ahora, estos 3 versículos, ahora Pedro va a llegar y decirnos, les estoy diciendo esto, y hace referencia aquí. Este pasaje de aquí es Isaías 28, 16. ¿Se entiende? Casi. El otro pasaje que Salmo 118, y aquí vuelve a mencionar Isaías, y en este caso es 8:14. No me está funcionando eso muy bien, no quiero desconcentrarnos, pero lo que quiero notar aquí es que Pedro está usando, y es curioso, es como que está usando este texto y lo está llevando a una aplicación en la piedra viva que es Cristo. Está tomando ese lenguaje. Entonces, para el que no lo había entendido, él dice, me baso o me referencio de estos escritos, los 3 del Antiguo Testamento, en el contexto de las profecías de Isaías, que sabemos que se cumplen en pleno en Cristo, pero también del Salmo. El Salmo es un caso curioso. Hay una serie de salmos que se llaman salmos mesiánicos. No todos los salmos son mesiánicos, pero hay algunos, y la característica es que hablan en referencia a Cristo, a su rol como Salvador, como Mesías. Los salmos tienen la característica que son una expresión del hombre hacia Dios. Por eso hay salmos que dice, Dios, quiero que destruyas a mis enemigos. Dice, eso dice la Biblia. Bueno, si entendemos qué tipo de escritura es salmos en su contexto de expresión y de poesía que tiene que ver, entendemos que es una expresión, la palabra es imprecatorios, es del corazón del hombre a Dios, pero que revela la condición del hombre. Hay un montón de salmos donde David se está quejando y está refunfuñando y está frustrado y está enojado, pero también viene otro salmo donde dice, mándanos algo, ten misericordia de nosotros. Sacrificios, holocaustos no son suficientes, y hace alusión a Cristo. Entonces, Pedro está tomando estos pasajes, los está introduciendo lo que él está diciendo para justificar el lenguaje que está usando. ¿Sí me explico? Ahora, el lenguaje lo está sacando del Antiguo Testamento, pero lo va a llevar a una aplicación en Cristo. Y esto, especialmente para los judíos, era incómodo. Porque es como que agarren de lo que ellos entienden y de un ejercicio que para ellos era sagrado y era revelado de Dios, y ahora quieran pasarlo
por el filtro de Cristo. Ahora, esta realidad hasta hoy es vigente. O sea, todo judío y no judío, como nosotros, debe creer en Cristo para vivir una experiencia espiritual y una vida espiritual en Cristo. No hay salvoconductos. Es Cristo y nada más Cristo, si estamos de acuerdo con eso. Esta es la realidad que está exponiendo. Pero entonces ven qué interesante lo que pone, usa el morado aquí, dice, miren, yo pongo, ¿quién es yo pongo? El Padre. Yo pongo en Sión, la palabra Sión es referencia a Jerusalén. De hecho, dentro del monte Moriah hay un lugar específico que le llaman el monte de Sión, pero es de Jerusalén. Él está diciendo, yo pongo, yo puse. Quiere decir que no solo que él dice que es escogido de Dios y precioso, sino que es mandado, puesto por Dios, y usa esta palabra que dice piedra angular, y otra vez dice escogida y preciosa. Y ahí es donde está saliendo esta escogida y esta preciosa que teníamos ahí. Piedra angular, escogida, es preciosa, y dice en él, y en que confíe en ella, no será defraudado jamás. Esta es la esperanza de poder aceptar esto que el Padre pone, ¿verdad? Yo pongo. Ahora, lo interesante aquí es que es esa piedra angular. Quiero hablar un poquito del tema de la piedra angular. La piedra angular se puede entender al menos en dos formas. La primera, la inicial, es que los constructores en aquellos tiempos no iban a Expocerámica, ¿verdad? Y a Porcerámica a comprar sus piezas. 40 por 40 o 60 por 60, ¿verdad? Y porcelanato. No. Los constructores literalmente tienen que esculpir a partir de la piedra y ir construyendo. Quiere decir que era un trabajo muy duro, muy fuerte. Entonces, el concepto de la piedra angular era una piedra que tuviera ángulos que propiciaran que cuando yo pongo la primera piedra y hay un ángulo en esta piedra, de este ángulo me da dirección para seguir esta línea y construir, y esta línea y construir. Entonces, la idea literal de tener una piedra angular es una piedra fundamental por el que yo tengo un punto de partida para seguir mi construcción. Lo curioso es que obviamente ellos, al necesitar esculpir la piedra, lo que hacían era buscar cuál era una piedra que ya por características naturales tuviera eso. Y ahí es donde viene este tema que vemos en el de Salmos, que dice, la piedra que desecharon los constructores. Entonces, asociado con lo que estoy diciendo, ellos buscaban las piedras y ellos necesitaban la que tuviera estas características de este ángulo para poder poner la inicial, el fundamento. Lo que está diciendo es que los constructores, en este caso, buscaron y entre las piedras y los fundamentos desecharon a Cristo, porque al parecer no encajaba con sus expectativas. Esa es literal la idea que dice de la piedra angular. Entonces ellos tenían que escoger una piedra y de la piedra que tuviera más eso, entonces terminaban de afilar los ángulos y ponían esa piedra. Entonces la introducción de este tema de los constructores hace alusión a los judíos y también específicamente al liderazgo de la religiosidad judía, como dando a entender que Cristo vino, se reveló y se manifestó, pero ellos lo rechazaron. A los suyos vino, pero no lo recibieron. Entonces, el primer concepto que debemos entender de cómo se aplica esta piedra preciosa escogida, pero que el ser humano lo rechazó, es el acto que el pueblo de Israel hace con Jesús. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hacen los judíos con Jesús? Lo crucifican, ¿verdad? Lo hacen en complicidad con el imperio romano. Ellos dicen, no pueden matar, pero sí podemos decirle a alguien que los mate. Eso es literalmente lo que sucede. Entonces acuden a la jurisprudencia que puede procesar a Jesús y dicen, este es un blasfemo, se llama el Hijo de Dios. ¡Qué atrevimiento! Y yo desecho a Cristo. Estamos hablando en el contexto de ellos. Entonces esta idea de desechar y esa idea de los constructores habla de un pueblo judío que no estaba claro en las expectativas de lo mesiánico y que cuando el Mesías se reveló no lo reconocieron. No lo reconocieron. Aquí hay una aplicación práctica interesante también, es no desprecies lo que Dios ofrece
solo porque aparentemente no cumple tus expectativas. O sea, estoy anticipando que Dios me dé lo que yo digo, como yo digo, cuando yo lo digo y como yo quiero. Y si no es así, entonces lo rechazo. Y sería un error. Hay mucha gente que está rechazando a Cristo porque no encaja con sus expectativas. Pero Él no tiene por qué cumplirme a mí. Ya Él fue aprobado por el Padre. Hay una expresión que siempre me gusta, dice que Jesús es la provisión de Dios para nosotros. O sea, de todas las necesidades que nosotros tenemos, el Padre dice, quien suple esa necesidad es Cristo. No ocupas más, no ocupas menos. Y hay un sentir generalizado, pensaría yo, en que andamos buscando una fe en Cristo que complazca todos mis deseos, y tal cosa no existe. Creo que ahí más bien hay un sentido de luchar con querer ser quien no soy, y nosotros no somos Dios. Nosotros somos creación y deberíamos sentirnos satisfechos con esta piedra viva. Ok, dice en el 8 que esta piedra que llegó a ser la piedra angular, volviendo aquí, Cristo, también se convirtió entonces para esos que lo rechazaron en una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Primer concepto que les decía de piedra angular es la que está en el fundamento, está al pie, y de ahí surge y se levanta y se edifica todo en referencia a la piedra angular. Este sentido de tropiezo tiene que ver con duda. O sea, si en el versículo 6 dice que confiemos en ella, lo contrario de confiar sería dudar. Hay otros textos en el Nuevo Testamento donde Jesús está hablando de el que en mí, no recuerdo qué era exactamente la expresión, pero dice que el que no confía en mí tropieza. Que es esta idea de dudar, de resistir, de no creer. No creer en Cristo es tropiezo, es caída. O sea, lo que debía ser algo en lo que yo me sostengo, se vuelve algo que me hace caer. Lo cierto del caso es que está ahí para algo que quieres que suceda en mi vida, o está ahí para un sentido hasta de juicio, que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces dice que la desecharon los constructores, la piedra principal, y aquí más abajo, que no sé si se va a poder ver, dice que tropiezan al desobedecer la palabra, y usa esta expresión para la cual estaban destinados. Entonces, tropiezan porque son incrédulos, desobedecen, y se vuelve esta piedra de tropiezo. El otro concepto de piedra angular que quiero compartirles está asociado con la arquitectura romana, que tiene estos arcos. ¿Alguna vez han estado en un lugar o han visto por internet o en alguna película o en tele? Están estos arcos que están hechos de piedras macizas, gigantescas, y los colocaban, y justo en el centro había una piedra que tenía un ángulo para este lado de la columna, y otro ángulo para este. Pero los constructores lo que hacían era apilar estas piedras e ir cerrando el arco a ambos lados simultáneamente. Y por último ponían la piedra principal arriba, y era la piedra principal la que daba sostén a ambos lados de la columna. Y esa era la piedra principal. Entonces, los académicos y bueno, algunos teólogos, porque es un tema también hasta de arqueología, de cómo justifican que es una expresión o es la otra, pero algunos llegan a decir, Jesús es ambas, es la piedra del fundamento angular, el punto de partida, pero es la corona de lo que se está edificando. Es esta piedra que sostiene todas las cosas, desde el fundamento hasta lo más alto. Piedra viva. La semana pasada hablábamos de la palabra viva. Ahora estamos hablando de piedra viva, ambas expresiones asociadas con la persona de Jesús, ¿quién es Él? ¿Estamos bien ahí? Ok, voy a avanzar entonces un poquito. Vamos al 9, que es el que nos hace falta. Dice, pero ustedes son descendencia escogida. La semana pasada hablamos de simiente. Aquí hablamos de descendencia.
Esta descendencia la podemos entender igual como simientes, origen, semilla, y comienza otra vez a enlistar palabras de contexto religioso judío: sacerdocio real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y aquí viene lo importante, o en el sentido práctico. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para qué estamos siendo edificados en Cristo? ¿Por qué nos escogió sacerdocio, nación, pueblo? ¿Para qué proclamen las obras de aquel que los llamó? ¿Quién los llamó? La piedra viva. Y nos llamó para hablar o testificar que pasamos de tinieblas a luz admirable. Y aquí una cosa que venía a mi mente estudiando esto, yo decía, es literalmente cuando Jesús, 3 días después de que le avisaron que Lázaro estaba muerto, bueno, de hecho le avisaron primero que estaba enfermo, y cuando él llega está muerto, ya tenía 3 días, y María y Marta están, más o menos, y él llega y dice, muevan la piedra. ¿Recuerdan eso? Y todo el mundo dice, bro, pero ya ese compa ya jugó, ya, déjalo. Y Jesús llama a Lázaro, ven fuera. ¿Cuál es el ambiente que rodea a Lázaro de muerte? ¿Cómo está esa cueva? Oscura. En tinieblas, está oscura, está fría, está solo, está inerte. Pero yo no sé cómo, bueno, sí sabemos cómo, por la acción del Espíritu Santo y el poder de Dios manifiesto en Cristo. De repente Lázaro está ahí, en tinieblas, oscuro, solo, y escucha, Lázaro, ven fuera. Llamados de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros estábamos igual que Lázaro, fritos, fríos, tinieblas, como una piedra. Y aquel que dice, yo soy el fundamento, soy la piedra viva, la remueve y llama por nuestro nombre. Y dice, ven fuera. Conectamos con el texto de la vez pasada y nos llama a un nuevo nacimiento espiritual en Cristo. Pero en el versículo 9 viene esta idea de que es que nos escogió, nos llamó para proclamar las obras de aquel que nos llamó. Si yo no conozco las obras del que me llamó, ¿qué voy a proclamar? ¿Qué voy a decir? No tengo nada que decir porque no lo conozco. Asociado también con la enseñanza anterior. Crecer en salvación es crecer en el conocimiento de Cristo. Pero si no lo conozco, ¿qué voy a proclamar? ¿Qué voy a decir? Nada. Voy a tener que repetir lo que el pastor dijo, lo que aquel dijo, que lo escuché en TikTok, que lo escuché en tal lado, que no sé qué. Tienes que conocer a ese que te llamó. Dice el 10, ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Y ni siquiera suena fuerte. Ni siquiera hace alusión a quiénes, a los gentiles. Recuerden el público meta al que Pedro está hablando, que además es amplio, es una región de Asia Menor amplia. Hay una mezcla mayormente, escuche esto, mayormente de gentiles, pero también de judíos despatriados, los que llamaban de la diáspora. Y Pedro hace algo maravilloso, está usando el lenguaje y el contexto judío para mandar un mensaje que aplica en Cristo para judíos y para gentiles. Y ahí nosotros también tenemos que gozarnos. Nosotros somos gentiles, no judíos, ¿verdad? Entonces dice, ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios, somos de Él. Antes no habíamos recibido misericordia, pero ahora la hemos recibido. ¿Cómo estamos hasta ahí? Entonces, cosas evidentes del texto para avanzar un poquito. La idea principal de Cristo como la roca, el fundamento, el ángulo, el principal. Nosotros siendo edificados en una casa espiritual. Toda la argumentación de Pedro de traer de estos textos la idea desde que estaba profetizado que Cristo fuera rechazado. Pero que ahora nosotros somos llamados a confiar a una fe para entonces no hallar tropiezo. Y más bien no ser defraudado, que hallar tropiezo y ser defraudado vienen como una idea homóloga y parecida, ¿no? Pero en el mismo sentido. Y además dice que también hizo todo esto para que nosotros ahora proclamemos de que es la piedra viva que nos llamó de las tinieblas a la luz. Vamos a interpretar un poquito. Está esta parte aquí, voy a introducir un cuadro rápido.
para nada más aterrizar las cosas que ya dije. Entonces vamos a ver dos enfoques. Uno del Antiguo Testamento, que es todo este lenguaje que les digo que él está usando. Y vamos a ver uno en el Nuevo Pacto, escogidos en Cristo. Aquí quiero que apunten diferencias sustanciales. Número uno, aquí en el Antiguo Pacto hay un pueblo escogido que tiene una asociación racial. Eso es una raza, es un pueblo, es solo un grupo de personas y es el pueblo de Israel. Quiere decir que una cosa gigante aquí es que aquí está escogido el pueblo de Israel y en ese tiempo estaba cerrado, no hay chance. Dios se reveló a ellos, tenía un trato con ellos y les dio una ley y un formato y un estilo de vida y dijo, vivan así. Todos los demás estaban fuera del trato. Así las cosas nos deja por fuera. Pero bueno, avanzo. En el Antiguo Testamento, Pedro decide usar estas palabras: templo, sacerdocio y sacrificio. Y los tres definen la actividad judía antiguo testamentaria. O sea, había un templo que era el lugar ¿qué? Sagrado. ¿Qué estaba en el templo? La presencia de Dios en el lugar santísimo. Y para acercarme al templo, yo tenía que participar de una diversidad de fiestas en diferentes momentos del año. Debería peregrinar e inclusive no era que tenía acceso a todas las partes del templo, ¿verdad? Las mujeres y los niños podían llegar hasta cierto lugar. Los hombres mayores podían llegar hasta otro lugar y era el sacerdote el que podía oficiar las últimas actividades de orden ritual. Esa es la dinámica. Yo pienso esto: lo mejor que entendamos este contexto, lo mejor que valoramos el ofrecimiento en Cristo. Pero lo voy a poner así: si esto no deja de ser, nosotros no tenemos chance de nada. Por eso es importante entenderlo. Por este otro lado, Pedro usa esas palabras cambiadas un poquito. Somos casa espiritual, que es el mismo concepto de templo. Somos sacerdocio santo en Cristo para ofrecer sacrificio espiritual. Entonces aquí es donde estoy haciendo la comparación de cómo él usa palabras con esta carga religiosa judía ya aplicadas en el nuevo pacto en Cristo. Tienen un valor grandísimo para nosotros, trascendental. Aquí cambia todo. Entonces, por aquí vemos un ejercicio de actividad ritual y religiosa. Hay un evento, hay una fecha, hay un lugar y hay todo un procedimiento que yo debo cumplir para participar. Y además alguien tenía que declararme puro para participar, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo. Una mujer durante el periodo de menstruación no podía participar de ninguna fiesta judía. Entonces la Pascua, por ejemplo, que era la fiesta más esperada, habían un montón de cosas que sucedían durante la semana, pero si usted estaba con el tema de la menstruación no iba a poder participar. Si usted era un niño menor de 12 años, no iba a tener mayor participación. O si usted estaba en cualquier otra condición, llamemos enfermedad, no iba a poder participar. Usted con una gripe, pero es Pascua, para la casa. Que describo esto para que entendamos la dinámica ritual que existía, cerrada. Aquí no habían excepciones. Era como, no, pero es que ando impuro, es que toqué a un leproso. Pase. No. Eso es importante entenderlo. Ahora, ¿en qué contrasta? En que en el nuevo pacto hay una actividad espiritual y relacional. ¿Qué significa esto? Que en Cristo Dios no nos está ofreciendo un rito más, sino que en Cristo nos está ofreciendo una relación, y es una relación de índole espiritual en Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué pasa con el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo? Es rasgado. Es una señal. Dice Hebreos que Dios ha abierto un camino nuevo y vivo en Cristo. Y ese camino es el único camino dado a Dios, entre Dios y los hombres. Es Cristo, es en Él y en Él, donde entonces tenemos actividad espiritual y relación con el Padre. Somos reconciliados con el Padre. Aquí lo que hay es una actividad ritual y religiosa. Es distinto, se lo voy a decir así, es impersonal. Es el sacerdote intercediendo por el pueblo.
Y el sacerdocio estaba limitado, recuerden, a un clan familiar que venía de toda la descendencia de Aarón y los levitas. ¿Qué quiere usted? ¿Experimentar esto o experimentar aquello? Entonces, cuando dice que somos casa espiritual, lo que está diciendo es, el Padre que decidió destruir el templo para ahora en Cristo constituir a cada creyente que confíe, que cree, que reciba esta piedra viva y preciosa escogida como el camino, para constituirlo, para hacerlo templo. Y dice, wow, pero aquel templo era una cosa monumental, estaba entre las grandes maravillas del tiempo antiguo. La gente no judía venía en tiempos de celebración para ver las antorchas y todo lo que sucedía en Jerusalén. Las columnas estaban envueltas en oro y todo era exquisito y abrumador y excelente. Y el Padre dijo, yo no quiero eso, yo quiero habitar en todos aquellos que crean en esta roca escogida y preciosa que es Cristo. Ahora, digo todo esto, pero nosotros queremos vivir en Cristo, pero con un ejercicio ritual y religioso. Yo quiero que alguien intervenga, que alguien ore por mí, que alguien me diga qué hacer, qué no hacer. Yo quiero ir al templo. ¿Cuál? ¿En cuál templo? La gente dice, voy a ir a la casa de Dios hoy. ¿Dónde vive? Mándeme el Waze para ir ahora a tomar café a la casa de Dios. Esos conceptos están asociados con este contexto antiguo testamentario. Usted y yo somos casa de Dios. Usted y yo somos sacerdotes del sacerdocio universal revelado en Cristo Jesús. Y usted y yo somos llamados a vivir una vida espiritual. ¿Sí me explico? Entonces, no entender esto es despreciar la obra de Cristo. Y ahí es donde el Padre, a través de Cristo, nos declara nación santa, pueblo de Dios. La piedra que rechazaron, que dudaron, que desobedecieron, es el fundamento para lo que ahora en Cristo se está construyendo y en lo que estamos nosotros participando, porque Él está edificando en nosotros una casa espiritual. Un par de cosas bien rápidas aquí. Hoy sacamos, en la mañana a las 8 salió el podcast y dedicamos este episodio a hablar la idea de Pedro como la roca. ¿Recuerdan? En Mateo 16, Jesús dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y hay toda una discordia en el tema de si entonces es Pedro el fundamento de la iglesia. ¿Alguien tiene duda con eso? Vea el podcast. No iba a tener chance para poder mencionar eso aquí, pero lo menciono antes de avanzar para poder referirme a él. Definitivamente es Cristo la piedra preciosa, escogida, la que desecharon algunos, pero que hoy usted y yo podemos aceptar, recibir, valorar y apreciar. Un par de cosas más para terminar aquí es el orden en que describe que esto sucede. Dice que no creyeron o desecharon, ¿verdad?, esa piedra. Eso los llevó a la desobediencia y por ende los destinó al tropiezo. Pero por el otro lado están los que sí hemos creído, los que apreciamos esa como la piedra fundamental, o obedecemos para ser constituidos casa espiritual. Voy a buscar este pasaje en Efesios. Es riquísimo porque ilustra. Vamos a buscar Efesios 2, como el 18-19. Dice desde 19, Efesios 2, capítulo 2, versículo 19, dice, por lo tanto ustedes ya no son extranjeros, ni extraños ni extranjeros, sino ciudadanos o conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Dice, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados
juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. No hay duda alguna de que Cristo es el fundamento. Cristo está edificando algo en nosotros, pero también menciona el sentido del cuerpo de Cristo como estar edificando algo todo en Él. Pero otra vez, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién edifica la iglesia? ¿Quién forma la iglesia? Es Cristo, es el mensaje de Cristo. Ok, entonces, si quiere o si ocupa hacer algún apunte más, todos claros aquí con este contraste que podemos encontrar en este pasaje, y le podemos dar la vueltita a la hoja y enfocarnos en algunas aplicaciones para nosotros. Yo creo que ya nos llevamos varias. Voy a mencionar unas bien rápido que me parece que son pertinentes. Somos templo del Espíritu Santo, casa espiritual. Amén. No importa dónde nos reunamos, no es determinante el lugar de reunión. Lo que es determinante es en nombre de quién nos reunimos, ¿verdad? El sentido de iglesia, eclesía, es la congregación, es el valor que existe en unirnos en el nombre de Cristo y exaltar al único Dios verdadero. ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestra vida como creyentes? Si somos templo del Espíritu Santo, ¿será que hay momentos en los que puedo dejar de ser templo? Ponerlo en off, bajar el break. Es un alto compromiso. Porque si pensamos, y aquí es donde quiero que usemos el sentido alegórico de traer aquellos valores. Si el templo era un lugar sagrado, ¿cómo está declarando Dios mi vida, mi cuerpo? Como algo sagrado. Algo sacro. Entonces quiero mencionar al menos dos cosas dentro del sentido de ser templo que me parecen muy relevantes, muy importantes. El primero es la pureza. O sea, si somos templo, debe haber un sentido de pureza, de limpieza. Y aquí la palabra es de santidad o un sentido sacro. Y quiero comentarles esto. Mi esposa y yo, cuando hacemos los procesos prematrimoniales con las parejas, hablamos y comemos mucho. Tenemos varias sesiones y hay varios temas, hay 5 temas que hablamos. Uno de los temas que hablamos obviamente es el tema de la sexualidad. Y el origen o la cosa inicial del tema de la sexualidad es el tema de pureza, ¿verdad? Porque no casados y casados deben vivir de una manera digna a Dios, que tiene que ver con el tema de pureza. Y vieras qué curioso, porque con el tiempo hemos venido haciendo esto por algunos años, entonces hemos ido como depurando los temas y conversando los temas. Y el tema en el que las parejas todos reaccionan más, y reaccionan, vamos a ver si explico esto. Lo de nosotros es de conversar, de hablar. Tenemos unos textos que estudiamos y yo literalmente lo que hago es una analogía entre lo sagrado del contexto templo y lo sagrado del vínculo matrimonial y lo desagrado que es el cuerpo de las personas. Tal vez usted se vea al espejo y dice, ¿cómo va a ser eso sagrado? ¿Verdad? Pero es lo que Dios declara y es el valor ínfimo que hay ahí. Entonces, les decía, este es el tema que más conmueve, voy a usar esa palabra, a las parejas. Claro, es uno que es muy íntimo y uno que es muy fuerte, pero pureza tiene que ver con santidad, con algo sagrado, con algo puro. El matrimonio debe ser enmarcado en un contexto de pureza, de alta estima. Y quiero mencionar este tema porque es una de las cosas que la sociedad más ha degradado. Desde el punto de vista matrimonial, pero inclusive desde el punto de vista de los solteros, ¿verdad? Por ejemplo, hay un cierto tipo hay una popularidad en el tema de intercambio de parejas. Estoy hablando de gente casada. Hay lugares en este país dispuestos para que la gente vaya a hacer swap ahí de parejas. Y es tan destructivo, deteriora, afecta y disminuye tanto a la persona en el sentido cognitivo, en el sentido emocional y en el sentido espiritual, que a veces no podemos ni terminar de dimensionar lo que significa esto. Vamos a buscar un pasaje en 1 Corintios 6. Así que podríamos leerlo todo, pero 1 Corintios 6, el 13
al final del 13 dice, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Por supuesto, porque es del Señor el cuerpo y el Señor para el cuerpo. En el 18, voy a brincar para acelerar un poco. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Voy a explicar esto muy rápido. El pecado sexual no es más grave que otro. ¿Ya quedó todo eso claro? El pecado sexual no es más grave que ningún otro. Lo que pasa es que involucra o trae más consecuencias. ¿Sí? Entonces, la Biblia no está diciendo aquí que el peor pecado del mundo es el sexual. No, lo que está diciendo es que tiene implicaciones distintas a otras. Un ejemplo, yo ahora me voy para la casa y ahí en el lobby del hotel hay un teléfono. Yo digo, matanga, me lo llevo. Me lo robo. Yo me lo llevo para la casa. ¿Implicaciones que puede tener eso? Y que me arrepiente y lo deje. O que tenga que pagarlo, o que me descubran por la cámara, ¿verdad? O sea, es un pecado, el hurto, el robo, ¿verdad? Tiene implicaciones o tiene consecuencias, pero son distintas a la de un acto sexual. Porque el acto sexual hay un intercambio de mi persona, de mi ser con la otra persona. Hay un involucramiento. Escuche esto. Mental, cognitivo, emocional, físico y afectivo que nadie puede desmentir. La sociedad dice, vaya y viva desenfrenadamente su sexualidad, siempre y cuando usted en sus emociones y su parte cognitiva, psicológica, esté desconectada, y tal cosa no es posible. No es posible. No es posible que yo tenga un acto físico y que solo sea acto físico y que no sea emocional, cognitivo y psicológico. Si alguien cree eso, te estás engañando. El cuerpo humano no es como que usted quita switch y pone switch, entonces no, ya está solo lo físico, vaya, ya desconecté lo espiritual, lo emocional, lo cognitivo. Esto no va a estar involucrado. ¿Usted ha visto a alguien emocionalmente vinculado con otra persona? ¿Cómo se ve? Sobre todo si es una relación no sana, se ve errático, siente raro, habla raro, actúa raro, tiene un vínculo y además un vínculo insano. No es la persona más clara, no es la persona más fina ni con las palabras, ni con las emociones, ni con nada. O sea, está disminuida por una relación mal trazada, mal dada, mal orientada. Entonces esta idea de que yo puedo hacer de lo físico solo algo físico y meter lo demás en un saquito y que no afecte es mentira. Y la pureza, me parece, desde la perspectiva de ser templo, es un aspecto claro. En el contexto del matrimonio, si hacemos un ejemplo, es como que este vínculo que yo tengo con mi esposa, que es exclusivo con mi esposa, yo introduzca a alguien más en esa relación. Sería lo mismo de ir al templo de los judíos para adorar a Baal o a otro Dios. ¿Me explico? Es agarrar lo más sacro del contexto en el que Dios se revela y está, y decir, yo no voy a adorar a usted, voy a adorar esto pagano. Es así. Si uno lo hace esa relación, yo creo que uno lo piensa más veces en querer introducir el adulterio o alguna otra práctica de esto, porque te va a hacer daño y le va a hacer daño a la persona. Porque el cuerpo es un templo precioso y sagrado. El esposo tiene que ver a la esposa y decir, para mí tú eres sagrada, templo de nuestro vínculo y nuestra unión. Yo quiero ser templo y quiero que vivamos en una unión sagrada. El cuarto de matrimonio debe ser sagrado. No estoy hablando de este término, ojalá se entienda, ¿verdad? No en un sentido religioso, sino en un sentido del valor que existe en ese vínculo con esa persona. No pierdas la oportunidad de esta sensación de pureza o esta experiencia de pureza. Vale la pena. ¿Claro? Somos templo de Dios. Número 2, con el tema del templo de Dios, es todo el tema de la adoración.
No solo que el templo era un lugar sagrado, sino que el templo era un lugar dedicado para adorar a Dios, exaltar a Dios. Se llevaban ofrendas, había momentos donde se llevaban lo mejor, que llamaban las primicias, ¿verdad? Lo mejor y lo primero de las cosechas. Entonces la idea de la adoración está vinculado a ser templo. Y aquí lo que quisiera nada más enfatizar con el tema de la adoración es que la adoración bíblica, cristocéntrica, puede ser a través de la música, pero no es que siempre debe ser a través de la música. Ese monopolio de que la única forma que podemos adorar a Dios a través de la música es errático. No es necesariamente a través de la música. Un ejemplo, ¿cuántas veces ve usted a Jesús aquí? Sumérgeme. ¿Quién es su modelo de adoración? Porque de entrada entonces Jesús no lo sería. Pero Jesús tiene expresiones de adoración y glorificación al Padre que están por encima de cualquier otra. Adoración, sabiendo que somos templo, es estilo de vida, ininterrumpido, todo el tiempo, desde que te levantas hasta que te acuestas, existes para adorar a Dios. Ay, pero yo no sé cantar y yo canto feo. Sí, Dios sabe. Dios sabe que usted canta feo. No es que hay momentos ahí específicos y después el resto del día puedo vivir en otro sentido que no sea para adorar a Dios. No puede. El verdadero creyente se levanta para adorar a Dios, almuerza, cría a sus hijos, trabaja para glorificar, para honrar a Dios y va y se acuesta en el nombre de Jesús y todo fue un acto de adoración. Fuimos creados para adorar a Dios. Y cuando no adoramos a Dios somos unos desgraciados, en el sentido de que la pasamos mal. Hay un propósito en cómo Dios nos hizo y nos creó. Yo quiero que la forma en que yo trato a mi esposa sea un acto de adoración. La forma en que yo educo a mis hijos sea un acto de adoración. La integridad y la excelencia de mi trabajo con la compañía A, B, C o D, lo hago no porque el jefe me paga mucho o muy poco, no, está bien, pero lo hago en el nombre del Señor. Para que cuando digan, ese trabajador es excepcional, ¿por qué hace eso? Y que alguien diga, es que él todo lo hace para adorar a Dios. Pero todo el mundo le echó la mano a la caja chica y agarraron el carro del repartidor y lo agarraron en horas fuera de trabajo para ir a ver la película. Entonces uno ve un montón de comportamientos erráticos que describen personas que no viven para adorar a Dios. El gran reto es que si somos templo, vivamos en pureza y adoración. Y ahí vendrían otro montón de temas, pero pensé estos eran los dos más importantes. Y el segundo, somos sacerdotes. Uno está asociado con el otro. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida como creyentes el ser sacerdotes? Uno muy, no sé si será obvio, pero uno muy obvio sería el servicio. ¿Por qué? Porque el orden sacerdotal exigía que el sacerdote cumpliera con todas las demandas del tiempo y toda la indumentaria que tenía que ponerse y todos los sacrificios y todos los pasos que había que hacer para entrar al templo, para lavarse las manos, para cubrirse, para descubrirse, para entrar. Toda la figura de cómo está vestido hablaba de su rol. Entonces, si somos sacerdotes, hemos sido llamados a ser siervos. Y es muy parecido en el contexto de la adoración. No es siervo cuando alguien me pide hacer algo, o solo los domingos en la mañana, sino que mi actitud, que además es un valor innexo, por ahí está, es el servicio. O sea, no es que yo sirvo los domingos en la mañana porque me congrego en nexo, no, nosotros somos llamados a vivir con el valor del servicio. Yo sirvo siempre. Cualquier oportunidad es una buena oportunidad para servir, y siempre digo esto, comencemos en casa. ¿Cómo sirves a tu esposa? ¿Cómo sirves a tu esposo? ¿Cómo sirves a tus hijos? ¿Cómo sirves a los vecinos? Si somos sacerdotes, tenemos que ir al servicio. Ve qué interesante. Alguien podría decir, pero es que esta expresión de sacerdocio no es como de escalar, o sea, como que yo soy más importante o más que el otro. No, es un título de servicio en el contexto de Cristo, de servir en todo tiempo a toda persona. Y el segundo aspecto aquí grandísimo es el que vimos en el texto, que está más evidente todavía, es el de proclamar. Somos sacerdotes
Y hemos sido llamados a proclamar las obras de aquel que nos llamó, a contar. Pregunta, ¿cómo estoy proclamando las obras? En otra forma de verlo es cómo estoy proclamando el evangelio. Usted no tiene que hablar de Nexo, no tiene que hablar de mí, no tiene que hablar de nada. Usted tiene que hablar de Cristo y su experiencia en Cristo. Hay gente que dice, lo voy a evangelizar, y que me dice que vieras que mi pastor es muy carico. Y aquel día vimos tal cosa, y fuimos aquí. No se trata de la organización ni la estructura eclesial. Se trata del Cristo que sostiene esto, que es la piedra angular. No pierda tiempo de hablar de que si aquel pastor, aquel otro pastor, aquella iglesia, eso no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es que usted y yo proclamemos a Cristo, las obras de Cristo, que es el evangelio puro. ¿Con quién estoy compartiendo mi fe? Es una pregunta asociada con esto. Soy sacerdote para proclamar. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y con esta pregunta podemos asociar la idea de a quién podría invitar. Invitar a alguien, animar a alguien. Mira, estudiamos la Biblia. ¿Cómo puedo orar por vos? Acompáñame para que vea que el culto es aburrido, pero no tanto. Entonces son dos aspectos grandes. Uno de somos templo del Espíritu Santo y el otro es somos sacerdotes porque estamos siendo formados en Cristo. Me encanta el concepto de que somos pequeñas piedras y Él está edificando una casa espiritual. Y es un reto grande para nosotros. Cierro con esto. Nosotros ahora tenemos la oportunidad. Muchísimas gracias. Nosotros ahora tenemos la oportunidad en Cristo, en esa piedra angular, de relacionarnos con el Padre de manera directa, sin intermediarios, sin que intervenga ir a un lugar, sin limitación de tiempo o lugar, que solo aquí, o solo en este momento, o solo en este idioma, o solo, no. En Cristo tenemos una relación con el Padre. Y habla de estos aspectos, claro. Si somos su templo, Él habita en nosotros ininterrumpidamente. Somos sacerdotes, no ocupamos. Y yo quiero enfatizar en esto. En el ambiente cristiano, llamemos eclesial cristiano organizacional, por años, sin querer queriendo algunos y otros con una muy mala intención, han querido crear un vínculo insano entre los que son líderes o somos líderes de un grupo de personas como este y los miembros. Y este es un buen tema para decirles, usted no depende de mí en absolutamente nada. Yo no soy intermediario suyo delante del Padre. Yo soy para servirle, para orientarle y para animarle. Pero puedes hablar con Dios todos los días, todas las veces que quieras y en cualquier momento. ¿Por qué? Porque esta idea de sacerdocio a veces se ha usado para decir, es que este es más espiritual, más ungido, más manipulación, es lo que generan. Y crean codependencia espiritual. Dios solo me habla a través del ungido A, B, C y D. No, es que no has puesto atención al texto, pero el texto dice que puedes entrar confiadamente a través de Cristo. Y para mí era importante mencionarlo porque quiero motivarlos a que como iglesia seamos ese sacerdocio en Cristo que disfruta una relación con Dios en la que nadie interviene, sino en la que todos somos libres de disfrutar a Cristo. Y entonces nos libramos de la manipulación. Es que el pastor me dijo que más bien hiciera esto y hiciera lo otro, y que no hiciera aquí ni hiciera allá. Eso no es a ningún pastor le corresponde decirle a usted qué hacer y qué no. Pero hay un montón de historias muy tristes, probablemente también usted ha escuchado, de gente siendo manipulada porque se acreditó un rol sobre los demás que no le correspondía. Entonces hay manipulación, hay, ¿cómo se llama esto? Codependencia espiritual, llamémoslo así. Hay manipulación y de ahí en adelante enumere el montón de cosas que a veces han pasado por no entender que usted y yo somos templo igual, real sacerdocio igual, y que podemos disfrutar una relación interrumpida con Dios todo el tiempo en la piedra preciosa, fundamento, piedra angular y piedra principal que sostiene todo, por el que todo se rige, el que el mundo rechazó y desobedeció y tropezó, pero que usted y yo hemos sido llamados a vivir sobre la roca.
centrados en Cristo. Amén.